sesión, el día va a ser intenso. Yo voy a ser como el Guadiana, intentaré estar todo lo que pueda, pero no garantizo que esté siempre. A última hora tengo una reunión en un centro de salud de atención primaria sobre las 12 menos cuarto, así intentaré, que es lo más justo que tengo, motivada por el crónico complejo, que igual os suena de algo, el pluripatológico, no sé cómo le llaman a cada uno, bueno, yo soy gerente de primaria especializada y ahí tenemos un reto en el cual nuestro enfoque va muy orientado a la primaria y a la especializada, a pesar de que la presión la tenemos en la especializada, es una apuesta. Y con muchos, yo creo que ahí salió varias veces, ¿no? Si incluso con la ley de compras y de resistencia al cambio, ¿no? Pues en esto también hay resistencia al cambio. Entonces, bueno, nos jugamos cosas y sí que creo que tengo que estar a intentar apretar un poquito allí. Así que aunque no ahora me iré corriendo. Volveré después, pero si lo veo pues fenomenal y si no veo, pues que todo salga bien. Vamos a tener 2 sesiones, eso tenéis todos un programa que os hemos puesto ahí para que sigáis un poco el orden del día. Sí que comentaros que en medio, aprovechando un poco el tiempo del café, que lo tendremos, esa sala que hay ahí detrás es donde vamos a tener toda la parte de la intendencia. También la tenéis a vuestra disposición, pues si queréis dejar alguna cosa lo que queréis, ahí no hay problema. Iremos a ver la unidad la nueva unidad de dispensación de fármacos externos, pues un poco porque veáis toda la composición y cómo ha quedado, aunque en el vídeo ya se veía algo, pero lo veréis de verdad y yo creo que vale la pena. Están ahora mismo cargando. El traslado lo hacemos este viernes. Entre este viernes y este sábado, o sea, el lunes ya van a trabajar. A ver, emociones. Muy bien. Y por lo demás, la sesión creo que la conocéis vosotros mejor que yo. Habrá un ponente que nos introducirá un tema y luego hay un debate en el que intentaremos explotar todo lo que podamos al ponente. Nuestro primer ponente es Iñaki Finillos, director gerente de Nasertic, que ya hemos quedado en que os explica lo que es Nasertic, porque yo seguro que no me acuerdo de todo lo que me ha dicho. Y hemos compartido los dos una idea que hace años que tengo de la ingeniería. Que los ingenieros, que siempre me llama mucho la atención porque tengo muy buenos amigos ingenieros, incluso un hijo, son humanistas. Son muy humanistas porque llegan desde el conocimiento científico a las personas. Es muy curioso. A mí me cuesta mucho entenderlo porque al principio los ingenieros son cuadriculados, no es verdad. Es verdad que son ordenados, eso es cierto, pero luego es verdad que desde el conocimiento llegan a la parte humana, que me parece espectacular, es verdad. Y él me decía a mí, es que los humanistas han vuelto tecnólogos, digo, esa parte no la tengo tan consolidada, no la puedo perdonar. Pero sí que es cierto que es así, ¿no? Y ayer riéndome con Kino y con él, le decía, ¿en qué idioma nos vas a hablar? Porque soy un poco provocador, los de mi pueblo me conocen. Tuve la oportunidad de compartir mesa con él y le entendí todo. O sea, que es el libro. Así que, y aquí, a disfrutar. Yo voy para él. Nada. Igual cojo el micrófono por si acaso para el vídeo mejor. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al foro y sobre todo, daros la enhorabuena, ¿no? Porque estos foros al final son unas oportunidades de intercambio de experiencias y de información que tenemos que profundizar en ellas. Nosotros como empresa tecnológica también estamos en varios y la verdad que de todas las reuniones, de todos los contactos, siempre sacamos algo positivo. Y además, en el caso del sector público, ¿no? que algunos de los que estáis aquí también sois del sector público, a mí sí que tengo que decir que me ha sorprendido viniendo de fuera, llevo ya 2 años en el sector público, que la información que se comparte y las experiencias desde los éxitos y los fracasos pues se comparten de una manera muy abierta y eso es de agradecer, ¿no? Porque al final también estamos gestionando el dinero de todos. Sabíamos que esto iba a pasar, ¿verdad? Así que ahora os toca cruzar. Bueno, acabamos de empezar, ¿eh? Bien, rápidamente y por que ubiquéis también el por qué estoy aquí en Nasertic, que somos una empresa pública propiedad de Gobierno de Navarra, tenemos diferentes áreas de especialización y, entre otras cosas, y no me voy a extender mucho más, pues tenemos 2. Una es las tecnologías de la información, que está aquí nuestra directora de tecnologías de la información, Maitena Gallastegui,
donde nos encargamos, entre otras cosas, de los sistemas que sostienen las bases de datos y de las bases de datos en sí mismas de la historia clínica, que nosotros allí en Navarra le llamamos informatizada, pero que en otros sitios le llamáis historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cierto conocimiento. Y luego tenemos otra área, otra dirección de comunicación y servicios, que aquí está también Toya, que es nuestra directora, desde donde, bueno, tenemos un laboratorio, hacemos temas de genética forense y de ahí hemos derivado a participar también en proyectos con el Complejo Hospitalario de Navarra y otros centros, en proyectos de genómica, etcétera. Bueno, entonces, sin más, lo dejo ahí, hacemos otra serie de cosas. Bien, la presentación, y gracias por la introducción, pues va un poco a un lenguaje no muy técnico. ¿Por qué? Porque le hemos llamado, el título es Inteligencia Artificial, el nuevo maletín del gestor. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ayer estaba intentando, llegué todo lo pronto que pude y después en la cena estaba intentando ver cómo enfocar la presentación en función de lo que oía, y me vais a perdonar si os quito un poco la ilusión, ¿no? Hay veces que a la gente necesitas motivarle, hay otras veces que necesitas frenarle, ¿no? A mí me da mucho miedo los que no quieren cambiar nada, un miedo horroroso, pero también me da miedo los que quieren cambiar todo sin tener en cuenta lo que tienen detrás, ¿no? Entonces, vamos a intentar poner el contrapunto. Mi presentación no quisiera con ella quitaros un poco las ganas de innovar, sino más bien lo contrario, que innovemos de una forma pues, con sentido común, con raciocinio, ¿no? Que es lo que muchas veces también se está perdiendo. En cualquier caso, si os desmotivo un poco, como luego tenemos a Sara, nos va a elevar el ánimo y bueno, me puedo permitir el lujo de correr el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, y de ahí el título del nuevo maletín del gestor, no estamos hablando más que de herramientas que además pues tampoco son tan novedosas. Puede ser novedoso el caso de uso, puede ser novedoso el ritmo al que están evolucionando actualmente y al que las tenemos que adoptar, pero la herramienta en sí, las herramientas existen. Vienen a los proveedores, ¿no? Perdonad los que estéis por aquí, hay de todo, ¿no? Además vosotros tenéis algunos casos muy buenos de uso y muy centrados, pero bueno, muchas veces nosotros desde mi punto de vista también de gestor, que tratamos con muchos proveedores grandes, ¿no? Que tienen muchas soluciones disruptivas. Vienen los comerciales y claro, ellos se rigen por sus cuentas anuales y por sus cifras anuales, ¿no? Entonces, al final, está muy bien hablar de evolución, de disrupción, ¿no? Pero también muchas veces hay que decir, bueno, ¿cómo metemos esto en nuestras organizaciones? Pues, ¿cómo creo yo que le tenemos que dar estas cosas nosotros a nuestras organizaciones? Pues hay que dárselas en papilla, pues para que no se enteren, ¿no? Para que poco a poco pues, se vayan introduciendo estas técnicas y vayamos cambiando las formas de hacer las cosas. ¿Quiero decir con esto que no va a cambiar o que no va a cambiar al ritmo tan rápido que nos marcan? No. Va a cambiar, pero tenemos que verlo como un proceso natural, como ha cambiado tantas otras cosas, ¿no? Y también tenemos que meter un poco de, como decía José, pues de humanidad en el asunto. Si tú eres una persona pues un poco reticente al cambio y te viene alguien hablando de disrupción, crecimiento exponencial, joder, pues tenemos riesgo de bloquearnos muchas veces también, ¿no? Porque te están hablando de que todo lo que estás haciendo poco más o menos está mal y en pocos años, con tu pensamiento que dicen ahora, pensamiento lineal del cerebro, ¿no? Dice, bueno, pues sí, pensamiento lineal será lo que sea, pero nos ha llevado hasta aquí. Entonces, yo tengo mi organización, tengo muchas personas en mi organización y tengo que ver cómo nos va a influir esto. Si me estás diciendo que no vale para nada todo lo que he hecho hasta ahora, pues lo primero que me provoca es un poco de rechazo, ¿no? Entonces, vamos a ver que no son cosas que no hayan pasado anteriormente y que son cosas naturales y que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, quería poner un poco en contexto todo esto de lo que estoy hablando, después hablar en concreto de herramientas que nos pueden ayudar en casos concretos de uso dentro de la medicina, ¿no? De herramientas centrándome en inteligencia artificial, y luego quería poner después de esas herramientas también algún pero, ¿no? Algún pero que no nos tiene que frenar y por tanto, ¿qué tenemos que hacer para superar esos peros, ¿no? Vale, nos asaltan un montón de dudas, de preguntas, sobre todo con todo lo nuevo, pero vamos a verlo de una forma natural. Disrupciones, crecimientos exponenciales ha habido siempre. Se inventa el tren, iban a caballo. De repente dicen, no nos vamos a montar en el tren porque va a 30 km por hora. Eso es perjudicial para el organismo humano. Bueno, pues si vas más rápido en caballo, ¿no? Entonces, joder, móntate en el tren, que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, se montaron en el tren y aquí estamos, vamos a 300 y de momento vivimos más años, ¿no? No sé, por otra serie de cosas también, no por montarnos en el tren, obviamente, ¿eh? Bueno, entonces, disrupciones ha habido siempre. Ahora se producen a un ritmo mucho más rápido y hay que asumirlo y ya está, no nos tenemos que asustar. También, crecimientos exponenciales. Nosotros llevamos la red de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, conectamos hace 7 años
el hospital a la fibra óptica propia de gobierno y estaban trabajando con 100 megabits por segundo. Y dice, no, pero si nosotros con 1 giga vamos a tener de sobra. Y nosotros vemos las gráficas de consumo y van consumiendo, y de repente decimos, oye, ¿qué tenéis aquí que estáis conectando a la red? Que el giga se os queda corto, vamos, lo que se os iba a quedar largo se os queda corto, vais por los 10 gigas y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Dice, no, claro, es que joder, teníamos los retinógrafos, teníamos estos aparatos que no los conectábamos a la red, nos hemos dado cuenta de que conectándolos pues les damos mucho más uso. Bueno, eso es un crecimiento exponencial de hace 7 años, ¿no? No pasa nada. Pues, se han ido datando de los medios que hacía falta para absorber eso y se ha progresado. Entonces, bueno, estas cosas han pasado siempre. Entonces, nos tenemos que asustar, ¿no? La inteligencia artificial es nueva, ¿no? De hace muchos años, pero la vamos a meter en nuestras organizaciones y ¿qué va a pasar? Que vamos a mejorar. Nada más, ¿no? Bueno, hablábamos antes un poco de lo de las presentaciones y de si poner texto, si poner tal. Yo me la voy a jugar un poco con un par de vídeos, y ya sé que los vídeos los podéis ver vosotros también en casa, ¿no? Pero bueno, como nos hemos tomado la molestia de filtraroslos, algunas cosas interesantes para entender por qué estamos hablando aquí de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos viene? Luego voy a intentar enfocarme más hacia la parte de vuestro trabajo diario de gestión, pero ahora vamos a ver por qué la inteligencia artificial está tomando la importancia que está tomando, ¿no? ¿O tendremos audio o no? Si no me lo puedo saltar, o sea, no te... No, esto está... Bueno, si queréis, no, tampoco pasa nada, ¿eh? Es que está por ahí. No te apures. No. Sí, vale, no te apures. Lo hacemos así, lo hacemos más interactivo, no te preocupes, que no pasa nada. Básicamente, bueno, lo que está diciendo este hombre es que ¿hacia dónde vamos en la medicina, en el tratamiento asistencial, etcétera? Pues hacia que haya muchos más dispositivos que antes, muchos más dispositivos electrónicos, que los estetoscopios se puedan sustituir por otra serie de cosas, aunque se puedan seguir llevando, ¿no? Pero que va a haber, sobre todo, una gran cantidad de datos ingentes, pero ya lo estamos viviendo en la sociedad. Tenemos información, tenemos muchos datos, y eso es lo que va a pasar. O sea, queramos o no, nuestras organizaciones van a ir hacia gestionar una gran cantidad de datos que no vamos a poder gestionar de manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos nuevas herramientas? Porque si seguimos haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora y con las herramientas que estábamos utilizando hasta ahora, no vamos a poder procesar toda esa gran cantidad de información. Entonces, bueno, nos puede parecer más futurista, menos futurista, pero todas estas aplicaciones son realidad. Que alguien pueda coger y pueda mirarle los oídos a su niño y mandar la información al doctor, eso está a la orden del día, está funcionando. Casi se puede hacer una ecografía en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera que ya no únicamente vamos a tener los datos que están dentro de los propios centros de salud o dentro de los propios complejos hospitalarios, sino que vamos a tener un montón de datos de muchas fuentes, ¿no? Y sería mucho más práctico controlarla. Gracias. Y una constante interpretación con un software en la comodidad de su propio dormitorio en su casa. El médico sabrá en todo momento, en cuanto el paciente le avise, o cuando sus índices predeterminados independientes indiquen que algo no va bien, incluso antes de que ocurra algo, que la persona va a tener un fallo de corazón o un ataque de asma o una crisis. Antes no teníamos los datos y ahora los obtenemos llevando lo que podría ser un sensor portátil o al tocar en un momento determinado el móvil para tomarte el pulso o en cualquier examen físico con una conexión al teléfono. Utilizando el teléfono, las personas tienen más control sobre esto. Cada vez hay más redes sociales que permiten a las personas estar en contacto entre ellas. Y estas tecnologías son de mucha ayuda para la gente. Bueno, básicamente que no merece la pena... No merece la pena seguir mucho más, era por no decirlo yo solo, ¿no? Sino que, ¿quién lo dice? Pues lo dice todo el mundo, ¿no? Que esto está pasando. Por eso me quería apoyar en el vídeo. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ser? ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia ser todos más gestores y a estar en un nivel más alto del conocimiento. O sea, el médico va a tener que quitarse tareas rutinarias, lo mismo que el administrativo. ¿Para qué? ¿Para que desaparezca? No, para que esas herramientas le ayuden a tener más participación y una participación
pues mucho más basada en el conocimiento a alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, está claro, ¿no? Va a pasar. Si nosotros no vamos a tener capacidad de decidirlo, vamos a tener capacidad de impulsarlo o no, y de que nuestras organizaciones vayan más rápido o vayan más lento, pero en el mundo va a pasar, ¿no? En algunos países más rápido, en otros países más despacio. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, está bien. ¿No? A que vamos a cambiar el paradigma de cómo funcionamos. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ya os decía que iba a ir poniendo una serie de peros, ¿esto a día de hoy es para todo el mundo? ¿Tenemos que correr? ¿Tiene que ser para mañana? Pues hombre, aún tenemos varias generaciones conviviendo, en la sociedad estamos diferentes personas con diferentes maneras de pensar, tenemos pueblos aislados con gente mayor que usa muy poco la tecnología, y tenemos gente muy joven en núcleos urbanos que usa mucho la tecnología. Entonces, le preguntamos a esas personas, ¿cómo te sientes de confortable mandando una foto de un problema que tienes a través de un correo electrónico a un doctor? Y hay gente que se siente confortable y hay gente que no. Entonces, bueno, pues eso nos reconforta. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para ir metiendo esto en nuestras organizaciones, ¿eh? Pero la realidad, lo que os decía, vamos a tener aquí a un gestor, ¿no? Gestor en su área de conocimiento, gestor del complejo, gestor gestor médico, ¿no? Que va a tener montones y montones y montones de datos que tiene que explotar. Y ahora hablamos de Big Data. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Pues si hablamos de Big Data, no puedes ir a hablar de otra cosa que no sea inteligencia artificial, porque ¿cómo proceso toda esa cantidad de datos? Y sobre todo, ¿cómo proceso los datos estructurados y los no estructurados? Esto va a ser lo más técnico que voy a decir. Hay bases de datos que tenemos ya de hace muchos años con mucha información, pero luego hay artículos, hay anotaciones manuscritas de los médicos o no manuscritas. Hay mucha información que no está arreglada y ordenada, ¿no? Entonces, necesito herramientas que me ayuden a filtrar esa información, a extraerla y a darle cara y a darle utilidad, ¿no? Por eso necesitamos esas nuevas herramientas, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado mientras pongo este vídeo voy hablando, ¿qué ha pasado en la historia de la informática, de la computación, ¿no? Pues lo que ha pasado, y también para que veamos que esto es algo de lo más habitual y de lo más normal, pues ha pasado que antes teníamos tarjetas, no teníamos ordenadores, luego teníamos tarjetas microperforadas, luego teníamos máquinas muy grandes que ocupaban toda la sala, luego teníamos máquinas más pequeñas que tenían mucha capacidad, y ahora tenemos máquinas que interactúan entre sí, ¿no? Vais viendo un poco, ¿no? Pues cómo han ido modificándose las tecnologías en la computación, en la informática, en el cálculo. Antes teníamos papel y boli para hacer las cuentas. Después pasamos a las Excel. Después no teníamos ERPs, tenemos CRMs, tenemos diferentes herramientas. ¿Ha cambiado el mundo? Ha cambiado mucho. Ahora va a cambiar un poco más y más rápido. Bueno, lo veis ahí, ¿no? Habéis visto esas reliquias, y el hecho de tener esas capacidades también nos va a llevar a que podamos hacer muchísimas más cosas que luego vamos a ver en los apartados siguientes, ¿no? De aquí lo que quería que vierais era un poco esa evolución de las máquinas, ¿no? No me quiero enrollar mucho con los vídeos, ¿vale? Bueno, entonces, llega todo esto, estamos un poco ya en el contexto y empezamos a hablar de Big Data, inteligencia artificial, IoT, un montón de terminologías que en principio no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Porque si nos preguntan, ¿qué es el IoT? Pues seguro que nos vamos a alguna aplicación, pero no sabemos definirlo en general. ¿Por qué? Porque también en este mundo en el que nos movemos del marketing, pues todo tiene que tener un nombre y un apellido, pero claro, son cosas tan genéricas que abarcan mucho. ¿Y cómo nos las tenemos que comer, ¿no? Pues bocado a bocado, como los elefantes, ¿no? Porque si intentamos comernos el todo, dicen, no, de aquí a 3 años yo voy a implantar todo lo que hay de IoT para salud en mi sistema. Pues hombre, pues la verdad que te puedes atragantar, y te puedes atragantar de manera muy, muy ardua, ¿no? Bueno, entonces, vamos... Sí. Ahora os lo cuento. Sí. Vale.
Internet, no, pero sí. En la siguiente lo cuento, ¿vale? Gracias. No, entonces, cuando estamos hablando de todo esto, lo que quiero ir en la siguiente diapositiva es a que, bueno, pues detrás de estos términos hay muchas cosas, comprenden mucho. Es como decir, no, el Smart Hospital. Bueno, el Smart Hospital pues puede ser smart desde muchos puntos de vista. Para mí, lo inteligente que es, la tecnología en sí, no, el uso que hacemos de la misma. Porque para eso nosotros sí que somos, ¿no? Se nos presupone la inteligencia que se quiere adquirir con las máquinas. Entonces, vamos a ver cómo usamos estas cosas de manera inteligente, pero sobre todo, vamos a que no nos asuste la terminología. Vamos a intentar centrar y decir, y detrás de este término, ¿qué hay que sea útil para mí? ¿No? Que es a donde vamos a ir en la siguiente de estas ponencias. Vale, entonces, si estamos hablando de que todas estas cosas han ido pasando y además de que las tecnologías no son nuevas, estamos hablando de que había inteligencia artificial hace 50 años, ¿no? Ya había inteligencia artificial. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia artificial y lo que no era inteligencia artificial? Bueno, pues antes teníamos una serie de, había dicho antes, bases de datos que estaban muy organizadas, teníamos unos algoritmos, unos programas que siempre hacían lo mismo en función de lo que entraba, salía. Le volvías a meter lo mismo, salía lo mismo. ¿Ahora qué tenemos? Pues tenemos un paso más, estamos evolucionando. Esos algoritmos van a aprender y van a aprender en función de los datos que le vayas metiendo. Entonces, ya no tenemos un algoritmo estático, un programa estático que siempre hace lo mismo, sino va mejorando o, si somos muy malos, va empeorando también, ¿eh? Quiero decir, va cambiando, vamos a decir que va cambiando. Entonces, ahí tenemos la inteligencia artificial y luego vamos más allá y decimos, venga, ¿cuál es el siguiente paso? Pues Machine Learning. Es una, dentro de la inteligencia artificial, una de las ramas, ¿no? Machine Learning es aprendizaje normalmente muy supervisado. Tienes que tener, y ya habéis visto las aplicaciones en los vídeos, si os habéis bajado alguno, ¿no? Que cuando te dan el resultado, pues tú coges en las estrellitas y votas, ¿no? Oye, pues creo que has acertado, creo que no has acertado. Eso es Machine Learning, ¿no? Tengo que estar supervisando el aprendizaje que hace esa máquina. Y voy más allá, digo, hombre, pero esto, joder, pues tampoco es tan bueno, ¿no? Porque si tengo que estar siempre supervisando cómo aprende el algoritmo, pues para eso voy dando clases por ahí a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Deep Learning, Deep, un poco más allá, ¿no? Deep Learning, pero bueno, ¿qué significa el Deep Learning? Pues que en lugar de estar tan encima de la máquina cuando aprende, me preocupo de que los datos que le meto son de fuentes confiables y entonces le dejo que aprenda sin tanta supervisión humana, ¿no? Deep Learning. Y luego digo, jolín, pero esto se me queda corto. Voy a intentar que imite más a los humanos. Voy a intentar que imite los sistemas nerviosos y cómo funciona el sistema nervioso de un humano para que haya muchas neuronas colaborando entre sí. Neural networks, ¿no? Entonces, otro paso más. ¿Nos importa el término? No, al final, ¿qué nos va a importar? Lo que hace cada cosa, ¿no? Lo que cada aplicación hace. A nosotros como gestores, ¿quién más nos da? Si se llama Machine Learning, Deep Learning, ¿qué hace esta aplicación? ¿Funciona, no funciona y cómo me ayuda? Vale, voy un paso más allá y dicen, hombre, es que con esto no vendo lo suficiente. Entonces, vamos a intentar imitar más al humano. ¿Cómo imito más al humano? Voy a meterle parte de inteligencia emocional, voy a hacerle que comprenda los sentimientos, voy a hacerle que se parezca más al otro hemisferio, ¿no? Ya tengo un hemisferio del cerebro, estoy pisando la presentación un poco, ya tengo un hemisferio del cerebro, voy a intentar que la máquina adquiera el otro hemisferio, inteligencia cognitiva, que me miren, ¿no? Que tenga una máquina y le puedo dar apariencia humana con un humanoide o puede ser un ordenador con una camarita, que me mire y diga, jolín, hoy necesita cariño, ¿no? Voy a intentar, ¿qué es eso del cariño? Voy a intentar darle cariño, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos prácticos. Pero lo que tenemos a día de hoy, y por eso estamos todos hablando de estas tecnologías, es una confluencia. Hay muchas tecnologías maduras al mismo tiempo, y eso hace que esto vaya mucho más rápido. Porque cualquier tecnología por sí misma ya existía desde hace unos años. Vamos al IoT, ¿no? Bueno, tenemos herramientas, van evolucionando, lo tenemos que ver como normal, ¿no? En el caso de la gestión clínica, y tenemos una serie de tecnologías que a día de hoy están maduras y antes no lo estaban, y eso hace que las cosas avancen más rápido. ¿Por qué? Me preguntabas qué era IoT, ¿no? Pues el IoT, al final, es el Internet de las cosas, es el nombre que le han dado a los sensores conectados directamente a Internet y interconectados entre sí con las bases de datos. Pero no es más que eso. ¿Había sensores conectados a bases de datos? Hace 40 años, ¿no? Hace 40 años, para el riego en invernaderos, o sea que no es nada nuevo.
está mucho más evolucionado, mucho más maduro, va mejor, los precios de los sensores han bajado, los precios de las comunicaciones han bajado, entonces tenemos muchos mejores sensores y más económicos y más adaptados al caso de uso. Yo estaba en el mobile hace un mes, ¿no?, y comparaba con el año anterior. Me dicen, oye, ¿qué has visto del mobile? Y digo, bueno, pues que están las cosas mucho más aterrizadas. El año pasado íbamos y en alguno de los stands veíamos un casco que medía los impactos que podía sufrir un trabajador en una obra. Claro, el casco tiene el tamaño que todos conocemos y el sensor era así de grande. Y bueno, pues muy práctico no es. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos un sensor así de pequeño que hace la misma función, entonces ya se puede empezar a usar. Y eso está pasando a la vez en diferentes tecnologías. Los sensores, súper importante, las telecomunicaciones. Si estamos hablando de comunicar cosas y cada vez que queríamos comunicar un sensor o teníamos unas comunicaciones nefastas o teníamos un precio de las comunicaciones horrendo, ¿no?, pues al final el caso de uso se caía. Si yo tengo un sensor que no me vale y encima cuesta mucho y tengo unas comunicaciones que para comunicar ese sensor me cuestan 100 euros al mes, digo, hombre, pues no sé si me lo puedo permitir, ¿no? Pero ahora lo que está pasando es que las telecomunicaciones están bajando mucho de precio, están mejorando, los sensores también, tenemos IP versión 6 que nos permite tener muchas más direcciones, o sea, tener muchos más sensores conectados al mismo tiempo, porque antes estábamos teniendo un problema con las direcciones, incluso con el nombre que le dábamos a cada uno, ¿no? Luego tenemos algoritmos de Big Data, podemos tratar datos en bases de datos y también en bases de datos, en contenido no estructurado, en PDFs, en reviews, en lo que fuera. Tenemos también la genómica en un estado pues mucho más avanzado, ¿no? Estábamos hablando, hace unos años no se había secuenciado el genoma humano, ahora tenemos secuenciado el genoma humano, antes el primero costó 3.000 millones de dólares, ahora estamos incluso en cientos de euros, ¿no? Depende de dónde vayamos. Entonces, todo esto confluye y todo esto es el por qué estamos hoy aquí y el por qué esto va a ir rápido, porque todo está maduro. Entonces, como todo está maduro y es lo que necesitamos para que esto vaya más rápido, sí que va a ir rápido. Entonces, vamos al maletín. Nosotros, ¿no? Vosotros, sobre todo, vosotras, gestores de salud. ¿Qué herramientas tenéis? Pues bueno, pues tenéis un maletín de herramientas, un maletín de algoritmos en diferentes fases, de algoritmos que aprenden, que os van a hacer pensar en nuevas aplicaciones y os van a hacer mejor y más eficiente lo que ya estáis haciendo. Yo siempre lo digo, una aplicación informática que tiene, o una herramienta TIC, pero sobre todo una aplicación informática, ¿qué tiene que servir? Para dos cosas. Uno, eficiencia. Dos, evitar el error humano. Si una herramienta no me hace trabajar de manera más eficiente, no debería valerme. Si una herramienta aumenta mi probabilidad de fallar como humano, tampoco debería valerme, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar con estas herramientas? Casos de uso que me permitan trabajar mejor y más eficiente, que me permitan hacer más o hacer lo mismo por menos dinero y además que eviten que yo falle, ¿no? Bueno, ya veis que hay compañías en el mundo, aparte de los big players, pues hay muchas compañías haciendo muchas cosas de inteligencia artificial, en machine learning, en deep learning, en procesamiento del lenguaje natural, en control de gestos, ¿no? Otra serie de cosas, bueno, y este es el maletín. O sea, al final, ahí están los proveedores y ahora decimos, bueno, y en mi organización, pues hablábamos antes, las organizaciones no son todas iguales. Entonces, al final, detrás de estos proyectos, ¿qué hay? Pues hay una serie de bases que me sirven y mucha adaptación detrás. O sea, no creo que vaya a venir nadie con la fórmula mágica y nos vaya a decir, venga, vamos y montamos esto. Y tenemos casos de los que luego voy a hablar, donde están funcionando muy bien en una parte del mundo y luego los intentamos traer a otra parte del mundo y no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque las organizaciones funcionan de manera muy diferente en muchos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes aplicaciones para tratar todos esos datos que habíamos hablado, más de gestión o más clínicos, ¿no? De atención. Pero bueno, podemos dividir las herramientas de inteligencia artificial en cuanto a lo que a salud respecta en 4 grandes grupos, ¿no? Y esto, bueno, no es mío, es de Gartner, ¿eh? O sea que al final, pero bueno, ¿en qué nos pueden ayudar las herramientas de inteligencia artificial? Pues un poco en lo que más se ha hecho hincapié, ¿no? Que es en el diagnóstico, en el riesgo y en la predicción. También nos pueden ayudar en la prescripción y en el control, pero luego, en cuanto a gestión, nos pueden ayudar mucho también en la administración y las operaciones, en la gestión de datos y en la minería de registros. ¿Qué quiere decir esto, no? Vamos a aterrizarlo. Y voy de lo que menos
os incumbe como gestores, aunque al final como gestores tenéis un gran papel en todo esto. O sea, no, aunque vuestro quehacer diario vaya más hacia el nivel alto de gestión, vuestro papel en todas estas es fundamental. Pero bueno, de lo que menos os influye en vuestro día a día, aunque luego os va a afectar mucho y podéis, sobre todo, afectar mucho a cómo se hacen las cosas, ¿no? Vamos de menos a más implicación con vosotros y vosotras, ¿vale? Prescripción y control. No voy a poner el vídeo, pero tenéis un vídeo en YouTube de AI Cure, perdón, AI Cure, ¿no? Si lo españolizamos. Esta aplicación lo que hace es, utilizando técnicas de inteligencia artificial, le dice a una persona, que puede ser más joven, más mayor, si la pastilla que va a ingerir es la correcta, por forma, color, etcétera, y unos cálculos que hace con la inteligencia artificial. Luego, le tiene que hacer, bueno, la propia aplicación hace que comprueba que se la ha metido en la boca, pero no solo eso, comprueba que se la ha tragado, y con un alto grado de probabilidad, porque al final, en función de los gestos, de cómo va pasando, pues interpreta que se ha tomado la pastilla. Pues esto es un avance, pues bueno, es un caso muy fácil de uso y muy práctico, pero al final te hace que si tienes una persona mayor o una persona joven que es reacia a tomar los medicamentos, por lo menos sepas si los está tomando o no, ¿no? De una manera que no tienes que ponerle a una persona para estar encima de ella todo el día, ¿no? Bien, esto un caso de uso como se nos pueden ocurrir, y hay ya aplicaciones para 1000. En diagnóstico, riesgo y predicción, pues ahí tenemos y conocemos, ¿no? Pues el Watson for Oncology, Watson for muchas cosas, y otros, ¿no? Pues de Google AI. Vosotros tenéis además un caso también de diabetes con Watson, ¿no? Bueno, del control de la insulina, de los niveles que se pone el paciente de insulina, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosillas, y sobre todo también donde más está evolucionando, en estos dos es donde más aplicaciones hay, ¿vale? Porque es donde más volumen de negocio y más capacidad de desarrollo hay frente a lo tradicional. Tenemos todo lo relacionado con la genómica, ¿no? El coger, secuenciar genomas de pacientes, compararlos con bases de datos, un caso sencillo, y de ahí diagnosticar si esas enfermedades con componente genético son efectivamente esas o no. Adelantamos el diagnóstico y no recetamos fármacos que vayan a ser perjudiciales para el paciente. Y ahora dices, vale, pero eso ya hemos visto todos muchos vídeos, ya nos han contado muchas cosas sobre esto, que es la parte más de los médicos, ¿no? En la gestión del hospital, pues ahora sí que me vais a permitir que os ponga el vídeo entero porque es más para vuestra función. Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a echar la imaginación. Oye, yo puedo tener y extraer información y datos incluso de actas. O sea, fijaros, podríamos llegar a tener un acta manuscrita. Bueno, no me voy a meter con la letra de médico porque la mía es peor, pero igual quiero decir, podemos tener un acta manuscrita o podemos incorporar nuevos dispositivos para incluso de manera manuscrita tener actas, y ya mis datos de gestión, mi business intelligence, no depende solo de los datos que están en las bases de datos, de los datos que no tengo muy claros cuáles son, que eso ya lo estamos utilizando cada vez más y está superado. Mis dashboards, ¿no? mis cuadros de mando no tienen que tirar solo de esos datos, sino que podría coger ese acta, escanearla, y con técnicas de inteligencia artificial extraer la información relevante de ese acta, ¿no? Pues cuando veas una cifra, cuando veas no sé qué, Entonces, ¿qué puedo hacer con inteligencia artificial que antes no podía hacer como gestor? Pues que mis datos ya también van a ser mucho más amplios y no tengo que renunciar a ciertas fuentes de datos. Antes tenía que ir a los datos de gestión de toda la vida, ¿no? Ahora me puedo permitir el lujo de, con el mismo esfuerzo, tirar de más fuentes de datos. Y bueno, os pongo, sí que os lo pongo, el vídeo, porque esto sí que está muy pensado para gestión, ¿vale? With the rate of enterprise data growing at an all-time high, it's ironic that confident decision-making has reached an all-time low. That's why more and more companies are tapping into the abilities of cognitive computing to mine vast amounts of data and derive patterns, identify trends, and unlock deep insights. Enter Watson Explorer, a powerful cognitive computing platform that accesses and analyzes structured and unstructured content to deliver the insights you need when you need them. With Watson, leading companies in multiple industries found ways to tap into this vast amount of data to create new revenue streams,
improve customer service and productivity, reduce expenses, and accelerate time to market. Watson Explorer provides real-time, secure access, regardless of where it's stored. For example, working with Watson Explorer's dashboard, wealth management specialists have a 360-degree view of their customer base and critical performance benchmarks within interactive applications. They also use Watson's tailored recommendations to analyze and suggest stocks that match their clients' portfolios based on factors such as geographic matching and risk tolerance. The abilities of Watson Explorer's cognitive search and analytics platform aren't limited to the financial industry. Product managers in the healthcare industry work with Watson to tap into all of this data from internal unstructured sources. Watson harnesses data from existing systems in the organization, allowing product managers to monitor sales and marketing campaigns, production lines, and key performance indicators in real time. Watson's content mining capabilities identify relationships within disparate data pieces and unlock meaningful, actionable insights that were previously hidden. CIOs can use these insights to manage technology divisions and identify trending topics and issues critical to their projects, staff, and customers. Explorer's search functionality enables CIOs to harness key insights in concert with other Watson Developer Cloud technologies, such as Watson Knowledge Studio and Natural Language Classifier. And they are also able to control and map data access permissions using Watson's sophisticated security model, which ensures that users only have access to information they're permitted to see. Across all industries, Watson is proving to be an incisive cognitive computing and analytics platform that is truly changing the way businesses use their data. See how Watson Explorer can empower your company to access and employ data in more meaningful ways, helping you improve decision-making and customer engagement. Bueno, me parecía que este vídeo sí que ilustraba lo que estaba comentando acerca de la gestión. O sea, lo que habéis visto gráficamente, salvo alguna cosita, era lo que las herramientas de Business Intelligence que ya teníais, ¿no? Y las mismas gráficas. Pero lo que hay detrás, cuando aparecían esos puntos de cómo recogen datos de diferentes fuentes, hay mucha más potencia detrás que la que había hasta ahora. Este es el otro. Ha seguido el YouTube por ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos saber, cuando una persona está en el hospital, prácticamente podemos predecir cuándo va a volver. Entonces, eso, de cara a nuestra gestión, pues nos hace también poder prever muchas cosas, ¿no? Que las conocéis mejor que yo. Entonces, todo eso a nivel de gestión, y no me enrollo más, ¿vale? Luego hablamos más. Vale, entonces, se pueden hacer muchas cosas. Y ahora voy a los peros y luego os doy lo que pienso yo como, por tanto, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué se puede hacer? Ya lo hemos visto. Pero claro, cuidado, ¿no? Los trenes van muy rápido, pero vamos a pensar que esto es un barco con una caldera de vapor, cuanta más leña le echo, más corre. Pero si está corriendo hacia donde no debe, ¿no? Pues cada vez se va a alejar más del objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos empeñados en gastar el 1.000.000 € 48 sin haber probado primero el 100.000, ¿no? O sea, ¿por qué cuando estamos hablando del IoT, yo en todas las jornadas a las que voy de sensores conectados, ¿no? del IoT, están hablando de que se van a conectar 50.000 sensores en X años? Y digo, jolín, pero si vamos a empezar por el primero, ¿no? Y cuando sepamos si nos vale o no nos vale, vamos al 50.000. Vas a Barcelona y dices, oye, ¿qué habéis hecho vosotros con todos estos sensores? Dice, pues de momento poco, porque fuimos tan pioneros, empezamos a llenar todo de sensores en la ciudad, ¿no? Que luego dijimos, jolín, este sensor es que no funciona, pero habíamos instalado X. Aquel no tenemos certeza de que los datos sean fiables. Dice, es que no podemos ponernos ni en un portal de transparencia, porque me van a volver loco. Me van a decir, oye, que me has dicho que en mi calle hay una polución del no sé qué. Y dice, no, es que el sensor no está bien. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ir haciendo las cosas de manera coherente. Tenemos ya en la parte más de prescripción, el Watson for Oncology, ¿no? Vamos a Estados Unidos, con la forma de entender los tratamientos para el cáncer de Estados Unidos funciona muy bien, se trae a Europa
cuesta encajarlo. ¿Por qué? Porque aquí pues, se tiene otra idiosincrasia con respecto a los tumores y a la prescripción y al tratamiento de los mismos. Se implanta Watson for Oncology, y esto estoy hablando de lo más avanzado que hay, ¿no? De las cosas más avanzadas que hay. Las implantan en un hospital de Dinamarca y dice, bueno, en un 33% de los casos, las prescripciones que ha hecho Watson hubieran matado al paciente. Entonces, bueno, quiero decir que tampoco es como para soltarlo ahí y dejarlo correr. ¿Eso quiere decir que no lo tengamos que usar? No, pero bueno, que hay que adaptarlo a nuestros usos y que hay que tener precaución también, ¿no? Por eso os decía que no os quería quitar la ilusión, pero bueno, oye, que tranquilos, no, tranquilos, tranquilas, que estamos a tiempo de hacer las cosas y vamos a hacerlas bien. Entonces, vamos a poner en este caos un poco de orden y vamos a tener cuidado de no chocarnos con el iceberg. ¿Qué puede ser chocarnos? Pues chocarnos, lo más grave puede ser matar personas, obviamente, eso creo que no va a pasar. Pero también puede ser gastar muchos millones de euros en algo, ayer lo comentaba Isabel, en algo que no nos vale. Entonces, vamos a pensar en cosas que nos valgan y vamos a hacer las cosas de otra manera. Por supuesto, todos quisiéramos ir más rápido. Los proveedores también quieren ir más rápido, ¿no? Porque al final no es normal. Se quiere avanzar, cuanto más vendes, más puedes avanzar y además más facturación tienes. Pero bueno, vamos a intentar, y volviendo a lo que los ingenieros somos humanistas, a recuperar el sentido común y vamos a hacer las cosas al ritmo que corresponden, pero con sentido común. Y además creo que eso nuestras organizaciones nos lo van a agradecer, porque vamos a ir al ritmo que podemos ir absorbiendo y vamos a invertir el dinero de manera eficiente. Hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer y que son nichos pequeños que podemos resolver, y luego ya iremos al todo, o cuando juntemos todas las piezas se nos habrá resuelto el todo sin habernos dado cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que gestionar muchas cosas y tenemos que hacer estrategias. Pero claro, las estrategias tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Las estrategias normalmente pues son lentas, ¿no? Porque tenemos que poner de acuerdo a mucha gente, tenemos que trabajar mucho, tenemos que hacer planes a medio y largo plazo. ¿Vale? Pues entonces vamos a poner el contrapunto, vamos a hacer estrategias y pilotos, y vamos a hacer pilotos que nos hagan reconducir esas estrategias, ¿no? Mientras estamos definiendo la estrategia, no podemos estar parados, porque si no se nos va el mundo, pero tampoco podemos hacer grandes actuaciones sin saber lo que hay detrás. Entonces, vamos a construir las estrategias y como una herramienta más de construcción de esas estrategias, vamos a hacer los pilotos. Los pilotos nos hacen engancharnos a la tecnología, nos hacen probar las cosas y además convencen un poco a los incrédulos o no, o nos hacen convencernos de que no, a los que queremos ir demasiado rápido nos hacen convencernos de que no vale, y a los que estaban un poco indecisos si funciona, les hacen convencerse de que sí, y luego consigues el efecto contrario. Alguien que se está oponiendo al cambio es el primero que se pone delante y tira del carro, porque también, no sé si compartirás conmigo, pero nos estamos volviendo un poco bipolares. Hay blancos, hay negros, pero hay matices de grises, ¿no? Vamos a ver si nos ubicamos en alguno de los matices, que en la diversidad también está la variedad y el valor que aportamos. Bueno, entonces, yo lo que propongo es estrategias, trabajar en estrategias para implantar todas estas tecnologías y a la vez ir haciendo cosas pequeñas, concretas, controlando la inversión y viendo si nos valen, si no nos valen, si la tecnología está madura y si nuestra organización está madura para adoptar esa tecnología, porque muchas veces la tecnología puede ser la leche, pero luego nosotros no estamos preparados para dar esos pasos a nivel de cómo gestionamos lo que nos proporciona esa tecnología, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos una serie de herramientas tecnológicas y no tecnológicas que tenemos que gestionar, una organización madura, que es normalmente lo que tenemos, aunque luego a veces nos parece que estamos en según qué discusiones en patios de colegio, no, pero bueno, una organización madura, herramientas, organización madura, tenemos que ir pensando en nuevos perfiles. ¿Por qué? Porque sí, los necesitamos. Si tenemos que tratar con muchos datos, pues tenemos que incorporar a nuestras organizaciones personas que entiendan de datos. Y ahora me diréis, ya, pero ¿cómo incorporo personas y cómo incorporo personas de ciertos perfiles? Es complicado. Nosotros también estamos sujetos a la ley de estabilidad presupuestaria, a la tasa de reposición, sé de lo que estamos hablando. Bueno, pero también, si no, nosotros como gestores, ¿qué aportamos? Hay que echarle un poco de imaginación a las cosas, ¿no? Esa es tenemos que buscar nuestra cintura y no desesperarnos, buscar las maneras y, sobre todo, buscar el cómo sí de las cosas, ¿no? Porque en nuestras organizaciones muchas veces tenemos el cómo no. El cómo no es muy fácil. O sea, vamos a hacer esto. No, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. Razones para no hacer las cosas haya montones. Pero vamos a ver si nos convertimos en organizaciones que busquemos el cómo sí. Oye, no, esto lo vamos a hacer.
que no te estoy preguntando si lo vamos a hacer o no. Te digo que lo vamos a hacer y como tú tienes la valía, explícame cómo lo vamos a hacer. Y estrújate un poco el cerebro para decirme cómo lo vamos a hacer, cómo sí. Vale, entonces, herramientas, organización madura, nuevos perfiles y luego alianzas estratégicas con proveedores, ¿no? con partners, con el resto del sector para que las cosas vayan bien. Bueno, entonces, estamos a tiempo, no se nos ha ido los que, no sé si habéis hecho muchas cosas de inteligencia artificial o no, los que no las hayáis hecho, no se nos ha pasado el tren. La tecnología está en un momento de adopción en el que aún nos podemos montar al carro en una etapa muy, muy temprana. Entonces, tenemos tiempo, vamos a hacer las cosas con calma, sin prisa pero sin pausa, de manera organizada y contando con nuestra organización multidisciplinar, bueno, aquí podemos interpretar hasta que multicultural, ¿no? Y finalmente, por favor, vamos a no perder también la parte humana del asunto. Estamos tratando con personas y eso requiere un trato especial. Yo entiendo que los que nos gusta mucho la tecnología digamos, no, pues te pongo un robot. Bueno, pues no había hablado antes, por no extenderme, cosas que podíamos hacer con la inteligencia artificial. Un chatbot o incluso alguien al que llamamos y es un robot, nos está atendiendo un robot, pero tenemos prácticamente la percepción de que nos está atendiendo un humano. Vale, no es lo mismo que a mí me pongas un robot para hablarme de facturación, de citas, ¿no? Podemos, con las herramientas estas, plantear el sustituir a la persona que da las citas, ¿no? Y es de una manera sencilla. Pero no es lo mismo eso que te llame al 112, tenga un accidente y tenga que lidiar, bueno, si tengo que lidiar con una persona que no está por la labor, también es muy malo, ¿no? Pero normalmente la gente suele tener ahí cierta sensibilidad con esos asuntos. Entonces, bueno, pues vamos a darle la parte humana de las cosas y vamos a conseguir, porque yo pienso muchas veces, cuando evolucionamos en tecnología, muchas veces involucionamos en valores humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos capaces, los que tenemos la responsabilidad, de llevar las dos cosas a la vez. Vamos a evolucionar tecnológicamente, pero para que cada vez seamos más humanos y para que cada vez nos podamos permitir dedicarnos más a la parte humana de nuestras vidas, porque si no, al final, ¿qué hacemos, no? Tenemos el móvil, una disrupción tecnológica, pero aquí estamos 5 y con el WhatsApp los 5 hablando con quien sea. Y sabes que este año solo me vas a ver hoy. Dice, ya, pero tengo a mis amigos allá en Tailandia que me necesitan. Y digo, joder, pues te necesitan, ya te tienen 364 días al año. Estás aquí en Taiwán con 5 personas que no vas a ver en tu vida y estás ahí con el Facebook, con el WhatsApp. Joder, pues no sé si esto, vamos a cuidar un poco también la parte humana y podríamos hablar muchas veces de las diferencias que tenemos con Latinoamérica en unas cosas, pero también cuando vas allí, como tratan... y de todo, no se puede generalizar, pero cómo tratan a los adultos, con qué respeto aprecian las cosas que hacen los mayores, ¿no? Podemos poner casos que luego, si queréis, comentamos, ¿no? Y luego, eso, pues que estamos tratando con pacientes. Y finalmente, tenemos una parte de inteligencia artificial, que es una parte de cómo funciona nuestro cerebro, en donde estas herramientas informáticas nos pueden ayudar mucho, pero vamos a hablar de 3 inteligencias. Inteligencia artificial, inteligencia aumentada, porque hasta el día de hoy ningún proveedor ha venido a decir, no, es que te doy esto y sustituyo a esta persona. No, dice, le doy esa herramienta a esta persona, que es la inteligencia artificial, con la inteligencia humana tengo la inteligencia aumentada. Entonces, inteligencia artificial, más inteligencia humana, inteligencia aumentada, y luego vamos a no olvidarnos de la parte colorida del cerebro, que es la inteligencia emocional, ¿vale? Y bueno, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias y estoy aquí para lo que necesitéis. Me miran, no sé por qué, o sea que será que tengo que decir algo. Lo primero, muchas gracias. Yo he entendido casi todo menos lo de IoT, pero ya sé que no es Operación Triunfo, con lo cual será otra cosa. Sí. Nada, a ver, yo puede que haga preguntas, pero por favor, aquí estáis todos para hacer preguntas, porque Iñaki no está con el WhatsApp y espero que vosotros tampoco. Con lo cual, el que esté con Facebook ya sabe que se lo ha dado todo al WhatsApp, así que el que no se preocupe. Eso es. Son los mismos. Que ese es otro tema, que también se puede hablar de la seguridad, aunque a mí me pone un poco nervioso, pero bueno, a ver, preguntar vosotros, que si no ya preguntaré yo luego. Bueno, vamos a hacer alguna serie de reflexiones y sin que se me interprete que soy sin que no se me interprete que soy contraponente. Pero hemos vivido, los que hemos vivido la gestión
la dura, la satisfactoria también, en los últimos 20 años. Hospitales que iniciamos su proceso de transformación, gestión informatizada, historia clínica electrónica, hace 18 años. 13 años, o hace 13 años, hospitales que nacen digitales. En este momento todavía hospitales que están incorporando las historias clínicas electrónicas. Las predicciones que planteábamos de la transformación del sistema no se han cumplido casi ninguna. La teledermatología, la teleoftalmología, todas las teles posibles que empezamos a trabajar hace 18 años y decíamos en 5 años vamos a transformar la realidad del sistema. Vamos a estar interactuando con el paciente desde los hospitales. Empezamos a desarrollar plataformas tecnológicas que nos resolvían una parte muy importante de los problemas, pero lo cierto es que he visto una cifra en porcentajes que ni el 20% del sistema todavía está incorporado en un conocimiento que hace 18 años existía. ¿Serías capaz de hacer una predicción? Porque uno de los problemas más importantes que tenemos es la cooperación. Yo creo que si el Club Gertec tiene algo de importante es que intercambia conocimiento, que estamos intentando tener una cohesión de conocimientos, pero lo más complejo que se ha producido y se sigue produciendo en el sistema es que no nos hemos puesto de acuerdo en tener una historia clínica informatizada en el sistema. Cada comunidad 2 o 3 diferentes. Por lo tanto, la velocidad de la transformación y del cambio, que a veces se augura como inmediata, rápida, yo la he vivido desde hace 20 años y planteándome que el cambio al final no se ha producido. Y luego, sin embargo, sí que tampoco se ha producido en relación a los sistemas y la incorporación de las tecnologías y de todas las teles, el cambio en la atención con el paciente. Si hacemos una identificación de hace 20 años, lo que hacíamos en nuestra relación con el paciente y la que hacemos ahora, prácticamente igual. Yo estoy seguro que voy al Servet, a Virgen del Rocío, al Gregorio Marañón, de donde yo procedo, y el problema más importante que tenemos son la accesibilidad, las demoras, las listas de espera y el no manejo de las tecnologías que conocemos para facilitar toda esta situación. ¿Serías capaz de hacer alguna pequeña predicción de qué es lo que va a ocurrir en los 5 próximos años y realmente aquello que decíamos hace 18 años que no se ha cumplido, dentro de 5 años sí se va a cumplir? Pues muchas gracias y perfectamente de acuerdo en todo. Además, me he cuidado mucho de no decir qué va a pasar y en cuántos años va a pasar, sino de todo lo contrario, es decir, que van a ir pasando cosas y van a ir, bueno, pues van a ir cambiando y además creo que nos vamos a ir dando cuenta. Hay algo, y luego ya voy a intentar remojarme un poco más, ¿no? Hay algo diferencial frente a aquellos casos, es cierto, ¿no? Además, bueno, aquí hay diferentes, me imagino también, idiosincrasias. No es lo mismo tener tú el control de tus sistemas informáticos que, por ejemplo, en tu comunidad las competencias de esos sistemas informáticos no dependan de tu departamento, ¿no? Entonces ahí nos podemos encontrar con centros de gestión privada donde tienen toda la capacidad de decisión y se pueden permitir, por tanto, igual ir más rápido. Luego podemos tener centros de gestión pública donde esos sistemas caen en un decreto de estructura bajo sus competencias y luego podemos tener la tercera, ¿no? Por eso un poco por la diversidad empiezo y luego ya concreto. Podemos tener otros centros públicos en los que tienen que interactuar con otro departamento, que es el que al final tiene las infraestructuras, los centros de datos, el que desarrolla las aplicaciones. Entonces, bueno, cada uno yo creo que puede ir a un ritmo diferente. Eso lo primero, y eso, claro, hace más complicado que se avance de una manera homogénea. Y luego también, cuando yo hablaba antes de que, claro, lo que funciona en una organización no funciona en otra, pues precisamente me refería a todo esto, a cómo partimos de los sistemas que tenemos y cómo evolucionamos. No podemos evolucionar todos al mismo ritmo con esta heterogeneidad, ¿no? ¿Qué ha cambiado con respecto a entonces? Porque yo veo cosas y ahora veo, por ejemplo, algo que está utilizando Cruz Roja, ¿no?, para atención domiciliaria, ¿no? Y ha cambiado algo desde entonces, que no estaban todas las tecnologías. Cuando yo hablaba de que ahora hay muchas tecnologías maduras al mismo tiempo, pues había varias tecnologías que no estaban maduras. Lo que se está utilizando ahora en Cruz Roja
entre otros agentes, pues es algo muy rudimentario. Que hace 12 o 13 años yo iba a un domohogar allá en Valencia y ya veía un hospital, un autobús donde se seguía al paciente, había un sensor en el baño de presión por si se sentaba, uno en la puerta de la nevera por si la abría, otro por si pasaba por el pasillo. Pues lo que se está utilizando ahora precisamente es prácticamente en sensórica, etcétera, lo de hace 10 años. Ponían una pasarela, y yo decía, esta pasarela, en el modo en el que la quieren comercializar, porque muchas veces también, ¿no? Si tienes un producto bueno, depende de cómo lo comercialices, no va a triunfar, ¿vale? Pero es que había un hándicap, y era que cómo llegaba eso al centro donde se tenía que explotar, que eran las telecomunicaciones, que no estaban maduras, teníamos unas líneas de comunicación muy malas, aún seguimos teniendo en una parte de España malas comunicaciones, pero está mejorando, y luego también decías, ¿y qué hago con todos estos datos? Sí, me llegan, pero me bombardean. Entonces no teníamos aplicaciones ágiles para interpretar esos datos. Entonces, ahí yo sí veo un cambio diferencial al ritmo al que vamos a ir, porque esas tecnologías están maduras todas al mismo tiempo. La inteligencia artificial, lo mismo. Ya había algoritmos de inteligencia artificial, pero no tenía 50 máquinas con 800 cores no tenía un montón de ordenadores trabajando en paralelo entre sí de una manera eficiente para procesar eso de una manera dinámica. Quiero decir, podía haber dado... vamos a poner un ejemplo muy práctico. ¿Podía haber hecho un estudio genómico de un paciente hace 15 años? Pues probablemente no, porque no recuerdo la fecha exacta, pero ahí andará, no estaba el genoma secuenciado, ¿no? ¿Lo puedo hacer ahora? Vale. ¿Lo podía haber hecho hace 7 años? Sí, ya tenía el genoma secuenciado. ¿Cuánto costaba? Costaba mucho dinero, ahora cuesta menos, y sobre todo, ¿en cuántos días tenía yo el resultado? Pues tenía en meses el resultado, ¿no? Ahora me puedo permitir tenerlo en horas. Entonces, todo eso sí que hace que avance más rápido. Entonces, yo oigo, además, antes de venir aquí, pues también vi un poco los vídeos de los anteriores ponentes para saber a dónde venía, ¿no? Y, bueno, pues veo muy bien que estemos una combinación de personas, gente que va a la Singularity University, que ve, ¿no?, cómo avanzar más rápido, otra gente que pueda ser más conservadora, y, como os decía antes, en el medio un poco está la virtud, ¿no? Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues creo que va a haber unas organizaciones, esas que han nacido ya digitales, esas que igual tienen todo el control de todos sus sistemas, que van a ir más rápido. Creo que en la atención domiciliaria se va a avanzar mucho, porque además es algo en lo que hay mucho interés, porque al final eso sí que ahorra de verdad costes. Creo que las generaciones nuevas también van a ayudar a que eso se pueda hacer. Entonces, si yo me tengo que mojar, me dices, dentro de 5 años vamos a ver el mundo ese que nos prometen en los vídeos y tal. Yo creo que en 5 años es un proceso, es un periodo de tiempo demasiado corto como para que veamos ese cambio tan profundo. ¿Por qué? Porque no me estoy basando únicamente en lo que nos pueden dar las tecnologías, me estoy basando en las dinámicas y en las inercias que tenemos, y todos sabemos cuánto cuesta hacer un proyecto. Nosotros hemos adquirido un centro de supercomputación, y entre que lo licitamos, que lo instalamos, que nos ponemos, que no sé qué, ¡pum!, 1 año, ¿no? Entonces, y ya nos están llamando los que lo iban a usar, y dice, oye, pero aquello era verdad, y digo, sí, es verdad, ya está aquí, lo puedes venir a ver, ¿no? Y enseguida lo vas a usar, ¿no? Pero es cierto, y eso estamos hablando de 1 año entre adquirir las máquinas, Entonces, me dices, en 5 años, veo esa visión futurista que se augura por ahí. En 5 años a mí me parece poco tiempo, y además porque la demografía que tenemos también es la que tenemos, y va a seguir siendo así. Esto no es una ciudad que monto específica para un perfil de personas que pueden ir muy rápido y con mucha tecnología y de cero. Tenemos las infraestructuras que tenemos las personas que tenemos. Entonces, sin contestar del todo a tu pregunta, porque para eso habría que ser mago y tener una poción mágica, yo no veo ese cambio tan fuerte, sino que veo organizaciones avanzando en diferentes estadios y, bueno, y un incremento, y, por ejemplo, en algunas cosas concretas en la gestión domiciliaria sí que creo que en 5 años vamos a ver muchos avances. No sé si... Bueno, no veo ese cambio tan disruptivo en 5 años, pero seguramente dentro de 15, 20 años pues estaremos hablando de cosas muy diferentes. Pero en menos de 10 años es muy difícil cambiar todas las formas de hacer las cosas, y además lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? No contesto, ahí no te quedas conforme. Bueno, con lo que has terminado das un poco de esperanza si dices que van a ser 15 o 20 años, porque con 15 o 20 años muchos de los que estamos aquí ya estaremos jubilados y habremos dado paso a gente ágil que entienda de esto, porque yo quería plantearte una cosa. A mí me preocupa mucho, vamos a ver el triángulo, estrategia,
utilización de recursos y ética en la utilización de recursos. Ahora mismo, tal como tenemos nuestra organización sanitaria, sobre todo la pública, no veo que tengamos una estrategia en valores donde toda esta tecnología que estamos introduciendo seamos capaces de sacarle el rendimiento que éticamente podría servir para una buena utilización de recursos. Estamos metiendo muchísima tecnología, estamos hablando de perfiles profesionales, es que habría que cambiar todos los perfiles profesionales, hay que darse un director y poner gente que sepa manejar todas estas aplicaciones, porque pasa lo que hablábamos esta mañana en el desayuno, ¿no? Te vienes a los hoteles y si tú no eres un poco espontánea y dices, pues no me he podido duchar porque... ya salta todo el mundo, ¿no? Yo tampoco sabía dónde estaba el grifo, no sabía dónde... O sea, ¿qué pasa eso? Y con la tecnología esta nos pasa igual. O sea, lo que has puesto ahí de esa diapositiva con todo lo que tenemos, ni los directivos, ni los consejeros, ni los planificadores tienen ahora mismo herramientas para poder introducir conocimiento en personas que inteligentemente sean capaces de sacarle un 0,5% de partido a toda esa tecnología. ¿Qué va a pasar con ese 95% que no estamos utilizando? ¿Y qué va a pasar con las personas a las que estamos obligando a manejar una tecnología que no entienden porque nadie se lo ha explicado, porque no tenemos posibilidad de que nos formen y que encima tampoco nos dan inyecciones de autoestima para que podamos decirlo en los mundos donde nos movemos? Porque ¿qué gerente dice que yo tengo esta aplicación y no sé ni para lo que sirve? Es que no podemos decirlo. Entonces, lo que decimos es lo poquito que utilizamos, que hacemos maravilla. Vosotros, que sois los jóvenes, los que venís empujando y los que manejáis esto, ¿os planteáis cuando hacéis esa estrategia qué vais a hacer con la formación que tenéis que darnos a las personas que por lo menos en los próximos 15 años, hasta que ya se haga realidad, tengamos que manejar esto? Porque puede ser que acabemos todos en un psiquiátrico deprimido, aunque no utilicemos la información. Eso es. No sé si me he explicado. No, perfectamente, y además totalmente de acuerdo, y yo sí que me lo planteo, y me lo planteo, y además quería que en la presentación estuviera un poco presente esa reflexión, ¿no? Que yo realmente no tengo fórmulas mágicas, sino que hago también las mismas reflexiones que estás haciendo tú, las hago. Y también, bueno, quiero decir, hace 2 semanas le instalé el WhatsApp a mi madre, que se resistía, pero al final la he convencido. Entonces, más o menos, ¿no? Puedo saber lo que, no sé, ni en muchos más casos lo que cuesta, ¿no? ¿Qué creo que hay que hacer? Yo creo que no hay que obligar a nadie. Y me dices, joder, pero si no les obligamos no avanzan. Ya, pero es que si los obligamos tampoco avanzan. O sea, es que al final invertimos dinero, invertimos mucho dinero y luego no sabemos si se va a usar. Por eso decía yo, vamos a probar las cosas. ¿Cuál es la experiencia real? La experiencia real es que con poco dinero también se pueden hacer cosas. Y entonces ahí es cuando los escépticos se convencen, ¿no? Y yo tenía una reunión, además hay que tener aguante, ¿no? Porque hablábamos ayer en la cena de un proyecto en el que estamos nosotros, ¿no? Y bueno, que técnicamente no es, bueno, estamos haciendo un proyecto de prescripción genómica con el Complejo Hospitalario de Navarra y la Fundación Miguel Servet, Navarra Biomed, nombre comercial de Navarra, ¿no? Es el ente del Departamento de Salud. Estamos haciendo un proyecto en el que se cogen unos cuantos genomas, en este caso son 1000 genomas, ¿no? de pacientes navarros, se secuencian y cuando se está muy convencido de que es una enfermedad rara, ¿no? Algunos tipos de ELAs y otros que tienen un perfil genético muy marcado, se le secuencia el ADN, se comparan con unas bases de datos y dice, efectivamente, esta persona tiene esto. Entonces, ahí, técnicamente y económicamente, pues no es un gran proyecto. Pero ¿cuál es la practicidad? Se les está ofreciendo a todos los médicos del Servicio Navarro de Salud, a los de atención primaria, para que en un momento dado, si tienen una sospecha y un diagnóstico no está avanzando al ritmo que ellos quieren, para que tengan acceso a esa herramienta. Entonces, bueno, esto surgió después de muchos roces, ¿no? Nosotros estamos ahí como Nasertic, luego está el Servicio de Infraestructuras del Gobierno de Navarra, y al principio, cuando se gestó el proyecto, pues bueno, había unos fondos ahí del Departamento de Industria también que quiere que dentro de la estrategia de especialización inteligente de Navarra quiere que se vaya hacia el mundo de la salud, ¿no? Entre otras áreas. Entonces había un dinero ahí, pero bueno, este proyecto casi se podía haber hecho con fondos propios, ¿no? Del Departamento de Salud porque no requería mucha inversión, ¿vale? Pero llegamos al momento de ponernos de acuerdo y claro, el Servicio de Infraestructuras, que es un poco más conservador, y además que yo les entiendo, porque al final gestionan 14.000 puestos de trabajo y tienen mucha responsabilidad. Entonces, bueno, ellos que son un poco más conservadores dicen, no, esto no se puede hacer, porque el estudio de viabilidad para saber si podemos hacer esto o no es de 1 año y medio. Entonces, dentro de 1 año y medio sabremos si podíamos hacer esto. Y yo le digo, ya, pero dentro de 1 año y medio
nos dará igual, porque no tendrá sentido, ¿no? Estaremos hablando de otra cosa y así, año y medio, pues dentro de 15 años habremos intentado hacer 10 cosas y no habremos hecho ninguna. Entonces, voy al punto clave, ¿no? Bueno, se empieza con este proyecto. Antes, cuando decía lo de ir despacio, colaboramos bastante con el proyecto este de los 100.000 genomas del Reino Unido, y en una de esas nos llamaron, ¿no? Bueno, a mí no, pero al responsable de genética y al responsable del proyecto, y le dicen, oye, ¿sabes que nos estamos planteando parar de secuenciar genomas? Dice, porque 100.000 genomas, suena de maravilla, venga, va, y de repente dice, es que no estamos sacando el partido que pensábamos. Porque claro, me estoy poniendo a secuenciar 100.000 genomas, me estoy gastando una pasta y estoy invirtiendo, creía que estaba invirtiendo y me estoy gastando, ¿no? Que es diferente invertir que gastar, ¿no? Entonces, estamos pensando parar, vale. Bueno, entonces, esto es más modesto, empezamos, se secuencian los genomas y la gente empieza a verle la practicidad. Entonces, te vienen dentro del complejo hospitalario personas que desconocías, incluso que estaban ahí, pero que han oído hablar del proyecto, que han ido a las jornadas que hemos hecho explicativas, etcétera, que dicen, oye, pues yo he leído y creo que podríamos hacer todo esto también, ¿no? Entonces, surgen proyectos de manera espontánea en la organización de gente que los lidera y que empieza a creer en estas nuevas tecnologías. Y lo curioso es que luego vas a la reunión del proyecto y te dicen, claro, porque esto, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Igual de mal que la vez anterior? ¿Sin estudio de viabilidad? Y les digo, pues no, esto ya lo vamos a hacer bien, porque como ya es algo que vamos a incorporar en el día a día de la organización, lo vamos a hacer para que se pueda usar por toda la organización, no como algo aparte, en paralelo. Le digo, de todas maneras, si no lo llegamos a hacer tan mal, tampoco estaríamos en esta reunión. Entonces, no sé si lo hemos hecho tan mal como parece, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que es mejor hacer cosas, píldoras, dar ideas y que luego los proyectos igual pues surjan de la gente. Entonces, claro, cuando un proyecto surge del responsable de farmacia, de un técnico de farmacia del complejo hospitalario, tal, ya tienes asegurado que tú no vas a obligar a nadie y que no vas a empujar, que en todo caso le vas a ayudar. Entonces, yo lo de obligar no lo veo, porque al final es muy complejo. O sea, no vamos a cambiar. Si un médico no quiere realizar atenciones domiciliarias, por mucho que digamos que eso es obligatorio, no lo va a hacer bien. Entonces, al final tenemos que elegir a esas personas que sí que quieren y creen en eso, que están preparados para gestionar esos datos y esas aplicaciones y empezar por ellos. Y poco a poco, pues la cosa irá cambiando. Algunos de los otros se convencerán, si no, pues se jubilarán y en vez de 15 años pues estaremos hablando de que la adopción total pues es de más tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que respondiendo a tu pregunta es súper importante saber que éticamente, lo que comentábamos ayer en la cena, que ese dinero es un dinero que está muy acotado, que está muy controlado en un inicio, que hasta que no sepamos si ese dinero no vamos a sacar partido y que hay gente detrás pensando en tirar del carro, no debemos invertirlo y que, a ser posible, pues no obligar en un estado inicial, o sea, con un estado de madurez más avanzado sí, pero en un estado inicial no obligar a nadie. Cuando ya estamos convencidos de que eso funciona, de que es lo bueno y tal, pues entonces podemos, de alguna manera, imponer que se va a hacer así, pero si no, estamos perdidos, yo creo, vamos. Yo no sería... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu extraordinaria visión de un tema que es tan complejo y tan avanzado. Yo no sería tan negativo como tú, Isabel. La gente, si les das buenos servicios, la gente se adapta a una velocidad increíble. Es decir, la creación de servicios útiles, no de tecnologías, sino de servicios útiles, que se van a basar actualmente en herramientas actuales, eso yo creo que va a una velocidad increíble y que incluso en sanidad estamos retrasados respecto a la sociedad. Es decir, el WhatsApp ¿cómo ha entrado? El WhatsApp ha entrado en días. Y además, lo que más me asusta no es ya la velocidad a la que entra, sino la velocidad a la que cambian las cosas. Igual dentro de unos meses el WhatsApp está sustituido por otra cosa más avanzada, más segura o no sé, y entonces esa velocidad de adaptación es lo que me preocupa y cómo podemos adaptarnos a eso. Ahora bien, que estas utilidades, estos servicios, la gente se va a meter pronto, yo creo que sí, yo creo que sí. Quizá nosotros no estemos... curiosamente, la sanidad tan avanzada en tecnología clínica, que es puntual, probablemente sea dicen que la tecnología de defensa, los misiles, todas esas cosas que meten mucho dinero, y la tecnología de sanidad es clínica, es la más avanzada. Sin embargo, en tecnología de gestión estamos un poquito retrasados del resto de la sociedad. El Club GT precisamente lo que pretende es intentar ese gap, a ver si lo podemos
por lo menos apoyar, ayudar a que se avance. Pero yo soy positivo en que debemos seguir a la sociedad, que la sociedad nos marca mucho el camino bueno, yo con un alumno mío me acuerdo del programa de seguimiento del cáncer de mama que hacen en Navarra, bueno, y en muchos sitios, y mandaban a las señoras una carta. Y yo les decía, y bueno, ¿y por qué no mandáis un tío con un caballo que vaya con un legajo y tal? Pero si tenemos el WhatsApp, si tenemos esto, si tenemos cantidad de cosas que además sabemos si responde o no responde y puede cambiar, porque una carta ya llega. Sí, es que es más insegura incluso. Quiero decir que eso entró y ha entrado ya y ya se hace. ¿Por qué? Porque es un servicio útil. Entonces, hombre, pues no sé cuándo, en 5 años qué va a pasar, por eso que decimos del cambio, pero yo creo que hay que ser un poco optimista a que, con muy buen criterio que ha dicho Iñaki, que no tenemos que meter millonadas, primero porque no las tenemos, y segundo porque meter millonadas a lo tonto en herramientas, no en el servicio, sino en la herramienta solo, me parece una estupidez. No sé, esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Iñaki, y enhorabuena por la ponencia. Mi pregunta era, hemos visto el maletín del gestor, de parte del gestor del hospital. Yo creo que gracias a la inteligencia artificial cada vez más el paciente es un poco más cogestor de su salud y de sus resultados en salud y también corresponsable de los mismos. Yo quería hacerte 2 preguntas. La primera es si el paciente está realmente preparado para ser cogestor de su salud a través de herramientas digitales y cómo ves tú el maletín del gestor paciente. En una de las gráficas había también ahí cómo se están adoptando por parte de los pacientes su propio registro clínico, ¿no? Quiero decir, había una pregunta ahí que era, ¿mantienes un registro clínico propio? Y bueno, eso evidentemente está cambiando a pasos acelerados, ¿no? Bueno, aquí no llevamos muchos el Fitbit o la otra, ¿no? Pero con las pulseras, etcétera, la mayoría de las personas que tienen interés y la adquieren, pues la adquieren para tener esos datos y para tener el registro, los miran, la gente mira cómo está durmiendo, qué pulsaciones tiene, entonces hay una cultura mucho mayor por parte de los pacientes de estas herramientas, ¿no? Entonces, ahí bueno, también hay criterios, ¿no? Y opiniones sobre cómo va a afectar esto, si vamos a ser más hipocondríacos, menos hipocondríacos, etcétera. Pero realmente el paciente cada vez más nos va a demandar tener cierto control sobre su salud. Bueno, también hemos tenido los problemas con Wikipedia, ¿no? Todo el mundo consulta y ahora a dónde se sentaba, bueno, todo el mundo no, perdón, un porcentaje de las personas que iban que acudían a atención primaria se sentaban delante del doctor y decían, no, pues es que yo he leído en Wikipedia que con estos síntomas tengo no sé qué. Por suerte yo creo que no ha sido tanto y somos más razonables de lo que queremos pensar a veces, ¿no? Pero bueno, ahí donde de los 4 puntos que yo ponía, donde más herramientas hay es en la parte del paciente, porque luego no he hablado de otras como la imagen médica y cómo nos ayuda la inteligencia artificial en el tema de las radiografías, etcétera, ¿no? En el tema de la imagen. Donde más aplicaciones hay es en el mundo del paciente. Y volviendo un poco a las reflexiones que hacía también Kino y un poco a la pregunta anterior, si es que nos van a empujar. Es que nos van a empujar porque nos van a demandar. Van a venir personas que van a tener muchísimos más datos que nosotros de su propia historia. Y es que nos los van a querer ofrecer. Y si no, van a decir, oye, ¿por qué no de alguna manera interactuamos para que los datos los tengas tú ya y no te los tenga que contar yo? No, pero sí es verdad. Te va a venir una persona a la consulta y te va a decir, mira, el lunes empecé la mañana con 99 pulsaciones, dormí 5 horas, no dormí bien, y vas a decir, madre mía, jolín, sí, pues sí. Entonces, eso, volviendo un poco a la reflexión de Kino, yo creo que donde más herramientas actualmente hay es para la parte del paciente. Tenemos una interfaz, que eso en su día tampoco la teníamos, una interfaz muy, muy amigable y que está en todos los bolsillos de todos y nos van a empujar. O sea, yo sí que veo ahí pero bueno, ahí ya la decisión es de los que quieren o no quieren o van a poder o no van a poder dejar interactuar al paciente y hasta qué grado. Yo puedo opinar desde el punto de vista tecnológico y nos van a empujar, eso seguro. Yo, añadiendo esto, que estaba un poco ligada a mi pregunta en esto, cada vez hay más interés en recoger información de los pacientes, eso está claro. Pero mi pregunta es sobre la integración.
O sea, tú ahora vas a una consulta de pacientes crónicos y tú ves en el ordenador de la educadora en diabetes que cada empresa tiene su sistema y que no se hablan de nada. O sea, al final ha cambiado en que la casa A tiene un software, la casa B tiene otro software, la casa... Bueno, y ahora con el cloud lo pueden poner en cloud, pero estamos en la misma. Entonces, la pregunta es... Muchas innovaciones tecnológicas muy rápidas, pero al final la integración última la tiene que hacer el profesional de la salud frente al paciente, y esto es una cuestión importante. Ligada con esto, la responsabilidad de los datos. Ha habido grandes empresas tecnológicas que hicieron una gran apuesta por la gestión de crónicos y realmente trataron de trasladar un conocimiento de un área que no era de la salud a la salud, y la salud es otro ámbito y es otra película, ¿no? Entonces, si un paciente te manda una información de que tiene 500 de glucosa y tú no tienes un sistema en el que decides quién es responsable de eso, quién es responsable, el profesional que lo tiene en su sobre esa información y no ha hecho nada, el paciente que te la ha enviado, es decir, que la recogida de datos tiene que ir acompañada de una transformación y de una protocolización de qué sucede, y la responsabilidad del profesional una vez que ha conocido una información relevante, cómo se hace y cómo no, ¿no? Con lo cual aquí yo creo que es como una especie de embudo que cada vez llega más innovación en el Internet de las cosas, que al final vamos a monitorizar absolutamente todo en camisetas, hay cafeteras, hay vasos que te dicen cuánto ha bebido y te lo conectan, hay pesos que te... O sea, capacidad hay muchísima, pero luego ese embudo yo creo que no acompaña, y ligado a lo que decía Isabel, en esto. Y luego en mi otra área de conocimiento, hablaban antes con mucha, me parecía muy oportuno lo de la tecnología de la gestión. Yo creo que hay mucho desarrollo tecnológico en lo que está enfocado al paciente, porque también hay mucho interés desde el sector, pero a lo mejor no tanta tecnología en cómo ayudamos a las organizaciones a transformarse. Yo ahora que tengo la ocasión de participar en un proyecto de estas características, cuando tocas con un gerente o con un director algo que puede ayudar a transformar las organizaciones, algo tan fácil, por ejemplo, como que tener tus turnos en el móvil, que es algo que no sería tan raro, ¿no? Saber con quién trabajas, cómo pedir un cambio de trabajo, unas vacaciones a través de un móvil, y resulta que es, qué lío, porque entonces yo creo que tal vez hay una falta de equilibrio sobre hacia dónde estamos organizando esto, ¿no? Y es más fácil recoger cosas que plantearse cosas que transforman una organización tan compleja como los hospitales y las personas que lo comparten, ¿no? Sí. Bueno, ahí de nuevo estoy también de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Hay muchas aplicaciones y hay muchas aplicaciones que son propietarias, y hay equipos que te miden la tensión, hay equipos que te miden la glucosa, pero cada uno normalmente, pues además para ir de una manera más rápida, han optado por protocolos propietarios. Eso está claro y podemos ver ejemplos a montones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando antes hablaba de que el proyecto tiene que ser un proyecto a medida, es que no vamos a pensar que nos va a venir alguien con algo que están haciendo en otro sitio y nos lo van a implantar, le vamos a pagar lo que vale la licencia y se van a ir. Es que todos los proyectos van a ser proyectos a medida, llave en mano y con mucha integración. Entonces, o tenemos muy claro qué queremos y para qué lo queremos, o nos podemos meter en proyectos que acaben como los que hemos visto, en grandes desarrollos que no llevan a ninguna parte y quedan apartados con mucha inversión. Entonces, es que has dado con la palabra clave, necesitan integración y necesitan mucha integración. Entonces, tú en tu organización lo que tienes que hacer es decir, venga, a mí me interesan estos datos, los voy a poder procesar, se los voy a poder dar a quien los tiene que usar, les voy a dar las herramientas para que pueda usarlos. O sea, quiero decir, hay toda una estrategia detrás de eso. Eso no quiere decir tampoco que no podamos hacer cosas, pero claro, esto es tan amplio que si lo atacamos como voy a hacer todo, pues al final es tan gordo que no hago nada, ¿no? Entonces, tenemos que coger, por eso volviendo a lo de antes, cositas que vayan ayudando. Pues eso que decías de los turnos, por ejemplo, son cosas sencillas, ¿no? O otras cosas, oye, voy a coger y voy a empezar con la glucosa, y voy a empezar con un grupo reducido, y voy a probarlo, y voy a probar los pros y los contras, y me voy a meter en un proyecto muy controlado, y cuando sepa si eso está funcionando bien o no, ya lo escalo y lo cuento, ¿no? En eso vamos, van a ser proyectos a medida, o sea, no hay herramienta. Cuando IBM, por ejemplo, te viene a vender Watson, ya te está hablando de que te lo monta en la nube y te da las APIs para que tú hagas lo que quieras con Watson. O sea, ya no te vienen y te venden una solución, tienen casos concretos, que el Watson for Oncology y otros no, pero ahí muchas veces que lo que te están hablando es de que, oye, yo te doy mi sistema, te dejo que tú lo entrenes con tus datos y a ver qué sacas. Entonces, ya podemos ver que no es algo definido que sea igual para todos y ya va a estar. Entonces, eso tiene mucho esfuerzo. Y la segunda parte era... Perdona.
Eso, la parte de las tecnologías que vayan enfocadas a la transformación de los sistemas de la gestión, porque entonces, eso no tiene un retorno económicamente tan claro y a lo mejor primero, es más costoso. claro, todas estas empresas, startup, etcétera, que están mucho en la disrupción, en los modelos disruptivos, en vender servicios muy disruptivos, al final lo que buscan es masa crítica y fácil de acceder. Entonces, buscan con pocos recursos llegar a mucha gente. Entonces, ¿a dónde se enfocan? A lo fácil, a las aplicaciones del paciente, porque a un paciente a una persona individual la puedo convencer en un momento, ¿no? Y ya la tengo captada y encima eso se extiende como pues muy rápido. Esas organizaciones, ¿cómo vienen a una startup? ¿Cómo viene a un complejo hospitalario o a un gobierno, ¿no? Al departamento de salud? Entra ahí, ¿cómo entra? Primero, un plazo para entrar. Segundo, ¿cómo convence? Una vez que ha convencido, ¿cómo desarrolla? O sea, se pegan 5 años sin facturar nada y encima cuando facturan, han facturado a uno y es un proyecto a medida y luego tienen que ir a hacerle otro proyecto a medida. Entonces, estas startups lo que buscan es precisamente todo lo contrario. Buscan crecimientos muy rápidos y ¿dónde se crece muy rápido? Pues con las personas, porque puedo vender, aunque le cobre €1 a cada uno, 50 millones de personas que me paguen €1 son 50 millones de euros. Y cuando consigo yo en un proyecto de estos 50 millones de euros, no me lo puedo permitir. Entonces, ¿por qué hay menos aplicaciones en la parte de gestión? También puede ser porque hay algo menos de recorrido, pero que también hay mucho recorrido, y luego porque ahí, ¿quién nos pueden venir? Los big players. O sea, ahí, ¿quién está? Google con DeepMind, ¿no? Pues al final no se puede permitir una startup venir a hacer ese planteamiento y por eso tenemos un catálogo con muchas soluciones para los pacientes, pero no tenemos un catálogo y una diversidad de empresas que nos vengan a ofrecer lo de la gestión, porque es que morirían en el intento la mayoría, ¿no? Entonces solo tenemos a los grandes, a Microsoft, a Google y a IBM y algún otro del estilo. ¿Y qué les pasa? Pues que al final que tampoco pueden hacer algo estándar para todos, entonces son proyectos a medida nuevamente, ¿no? Y sí, por eso hay menos soluciones. Y hay recorrido también, ¿eh? Pero el modelo de negocio es totalmente distinto y lo que se busca a día de hoy, lo que se busca en Silicon Valley es todo lo contrario, ¿eh? En los grandes sí, pero los pequeños, ¿cómo haces tú una startup? Haces una startup con pocos medios, tienes una idea buena e intentas vender mucho a mucha gente, ¿no? Iñaki, gracias por la presentación. Y yo cuando te han preguntado por el futuro y luego en la línea que marcaba el doctor Barroeta y la última pregunta, en el futuro yo hay una cosa que te digo con simpatía y digo que al final aprenderemos los gestores, ¿no? Entonces, cuando ahora abres esa caja y tienes tantas cosas, la verdad yo personalmente es que dices, ostras. Sí, eso es. Y esto, ¿no? Entonces yo creo que al final sois un sector que ha irrumpido ya desde en nuestras vidas tanto que yo personalmente a mí se me escapa de las manos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pediros también, y yo no soy experta, pero sí desde el punto de vista de práctico es que también al sector hay que pedir que los desarrollos, por ejemplo, sean o exijamos que sean en lenguajes estándares, porque luego no podemos integrar nada en nuestros sistemas sin pasar por una serie de pagos que además dices y luego dicen que no funciona. Luego, la experiencia de usuario es importante porque es que te encuentras con unos programas que al final tendríamos que tomar la decisión de compra hasta que realmente he visto que somos capaces de manejarlo y sacarle el partido, o sea, pasárnoslo a vosotros, ¿no? Porque a veces las cosas son muy complicadas. Y luego, pues parece ser que la lógica no crees que tendría que ser que tuviésemos todos un ámbito un poco más básico, abierto, público, sin pago. Yo no digo un open source, pero sí que podamos acceder todos y luego cada uno, si alguien quiere hacer un desarrollo, que se lo pague. Pero que la base fuese para todos igual, de manera que la gestión del conocimiento pueda ir en la misma línea, ¿no? Yo creo que os tenemos que poner algo, o pedir un poco como sector, y el problema, o yo en mi persona digo, es que todavía no sé cómo pedíroslo, ¿no? Porque vas aprendiendo según te tropiezas, ¿no? Entonces, sería una reflexión hacia vuestro sector. Sí. No, muchas gracias. Además es cierto también, ¿no? Ahí, bueno, el suspiro que has soltado es perfectamente clarificador. Si te reconforta, a mí también me preocupa, ¿no? Quiero decir, yo soy ingeniero de telecomunicación, pero lo rápido que va la tecnología, a veces me paro a pensar y digo, bueno, incluso a mí que me considero un usuario medio, no voy a decir avanzado, pero también me preocupa. En cuanto a lo demás,
Nosotros eso es nuestro día a día, pero por suerte está cambiando. Nosotros en todos los foros que estamos con la parte TIC de las comunidades autónomas, la visión está yendo hacia ahí, también al ritmo que podemos, hacia lenguajes estándares, hacia mínimo protocolos estándares de comunicación. Y bueno, lo que hay dentro de tu herramienta puedo entenderlo o no, pero la interfaz tiene que ser abierta para yo poder integrar esto con otra plataforma transversal. Entonces, si me vienes con una aplicación que es muy buena, pero que no es excepcional y no me queda otro remedio, salvo que yo pueda tener control de esa aplicación y la pueda integrar, y además a futuro en las negociaciones tenga algo que decir y pueda incluso prescindir de ella, ya de entrada no me la planteo. Nosotros tenemos negociaciones, por ejemplo, bueno, no puedo decirlo aquí, ¿no?, pero con IBM y con otros, ¿no?, con Microsoft, etcétera, pero nosotros nos sentamos en las negociaciones y siempre, además, te dan cosas a probar, ¿no? Y nosotros no probamos nada si no sabemos cuánto cuesta el mantenimiento, qué posibilidades tenemos luego de salir, y tenemos todo controlado. Y eso desde los últimos años. Vamos a ir y les decimos, mira, me puede gustar más o menos la aplicación. Bueno, pues pruébala, hacemos un piloto con 100 personas y luego tal. Digo, no vamos a hacer el piloto hasta que no sepamos los costes que tenemos de inversión, cuando yo quiera ponerlo en vez de 100 en 15.000, cuánto voy a pagar, los costes recurrentes y cómo yo puedo salir de ahí y cómo se integra esto con el resto de cosas. Incluso vamos más allá. ¿En qué hardware puedo yo explotar esta aplicación? O sea, solo es en tu hardware, lo puedo meter en otro hardware, ¿no? Cuando hablamos, diferenciamos la parte de software del hardware. Y además, todo lo que teníamos en tecnologías propietarias, pues poco a poco intentamos modificarlo. ¿Qué pasa? Que también hay corrientes de software libre, pero también, bueno, en el software libre tiene una potencia muy fuerte en algunos ámbitos, pero luego las multinacionales tienen mucho músculo, invierten mucho, y además yo creo que esto tiene que ser coherente. Necesitamos una colaboración público-privada, no podemos hacer todo desde lo público y olvidarnos del sector privado, porque al final, primero, no funcionaría igual de eficiente, ¿no? De eficiente me refiero porque no sumaríamos fuerzas, y luego, pues al final necesitamos también al sector privado para que la economía se mueva. Esto es un equilibrio, ¿no? Entonces, yo no tengo miedo a adoptar algo propietario, tengo miedo a quedarme casado con esa tecnología, a no poder integrarlo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se puede buscar un balance también, ¿eh? O sea, no nos tenemos que volver y decir, no, mira, no voy a usar esto, me gusta un montón, pero no lo voy a usar porque es tuyo. No, eso también sería un error, ¿no? Pero bueno, si te reconforta, en ese sentido se están dando pasos bastante amplios. Y en la compartición de plataformas, quizá no tanto en salud, porque además salud, los departamentos de salud suelen ser muy grandes y muy fuertes y tienen mucho presupuesto. Entonces, eso al final muchas veces hace que no se puedan tomar decisiones desde otro departamento. Ya nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Está José aquí. Que no se puedan tomar decisiones desde otro departamento que empujen a salud. O sea, quiero decir, nosotros en cultura, si a los pobres si le decimos, oye, en nuestro gobierno, vamos a hacer esto, pues al final nos dicen, oye, pues de maravilla, ¿no? Porque al final, pues un departamento pequeñito tiene el presupuesto que tiene, nos dicen de maravilla, sí, hombre, si les parece bien, ¿no? Además como lo estamos grabando. No, pero quiero decir, yo voy al departamento de salud y si no están convencidos, el departamento de salud es más grande casi que el resto del gobierno, ¿no? Entonces, es complicado hacer eso, pero se están compartiendo herramientas, se están haciendo herramientas incluso desde el Ministerio en otros ámbitos, ¿no? De administración digital, de temas como el padrón, se comparten entre administraciones y cada vez en los foros en los que estamos presentes hay más esa corriente de decir, oye, mira, vamos a intentar ir todos a lo mismo, vamos a intentar todos hacer esto, si yo hago una aplicación, vamos a poner en los pliegos que esa aplicación no es del proveedor, es mía y que la puedo ceder vía convenios a otras administraciones. Y eso está pasando ahí, está pasando en el ámbito de las Smart Cities, por ejemplo, ¿no? Ya hay plataformas abiertas transversales o basadas en código abierto que luego pueden tener partes que ha desarrollado un proveedor, pero ya por lo menos te dejan un poco el control. Y esa corriente nosotros también la tenemos, te lo agradezco, y creo que la tenemos interiorizada no solo nosotros, sino las personas que están a cargo de la parte TIC de otras comunidades autónomas también cada vez está más presente. Pero es necesario, ¿eh? O sea, estamos alineados. No, yo os quería compartir primero una reunión deliciosa a la que acudí y después preguntarte una cosa en concreto al final. A mí me toca, ya es la segunda vez que voy en representación de SEDISA, a una reunión de la Fundación
CEDE, que es la fundación de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos de empresas. Y en la última estuvo la actual directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Cremades, creo que se llama. Sí, se llama así. Y el anterior estaba también, pero no habla habitualmente, me dijeron, pero ahí habló. Y entonces dijo, y puso y trajo un concepto que es la pregunta: ¿se podría comparar con el papel de los pacientes? El concepto siguiente que ella trajo a colación, que es el concepto de éxito sorprendente. Sorprendente para quien lanza una idea y no se lo espera. Es decir, dice, esto en los próximos 15 años pues, conseguiremos controlar el mercado, ocupar, etcétera, etcétera. Y daba ella en sus últimas vidas, en sus últimos puestos, 4 ejemplos. En los años 80 aparece el Mac. Y no se esperaba, decían, bueno, un medio más de informática, más útil a la gente, porque es pequeñito y se puede, se puede llevar a la mano, el sistema de ventanas. Eso puede tal. Dice, y de repente el éxito es sorprendente. En menos de un año se venden millones de Macs en todo el mundo, y lo que origina es que mucha gente informatice su propio trabajo que no lo tenía informatizado. O sea, dar una base. Dice, en los años 90 al principio aparece Internet. Que Internet creemos que es hace 100 años, es de principio de los años 90, la red Internet. Y dice, entonces, claro, esto origina que de repente ya no es que informaticemos todos, y aparece Internet, y no se esperaba tampoco un éxito tan rápido y sorprendente. Ya no es que informaticemos todos, es que ahora empezamos a comunicarnos todos, y a mandar correos electrónicos, y a desarrollar estrategias de presencia en Internet de las organizaciones, páginas web, etcétera, etcétera, y todo el conocimiento es amplio. Dice, el año 2004 aparece el iPhone, primer iPhone, que es nada, es hace nada. Y dice, el primer iPhone que no se esperaba, Apple no esperaba el éxito de su iPhone hasta, sino introducir en el mercado, empezar a ganar a la competencia, etcétera, etcétera. De repente, éxito total. ¿Qué origina el iPhone? Origina el iPhone que todos llevamos nuestra vida aquí en el bolsillo. Ya no podríamos vivir sin esto, porque esto es todo. Esto es todo. Y dice, claro, y nosotros, para nosotros mismos, decía, para Google, este año tenemos pensado, el 2018, poner en el mercado un asistente de voz familiar para las casas y las viviendas, etcétera. De una forma, ya decía, lo que nosotros esperamos con esto es que permita comunicarse con la voz sin más que sin usar el teléfono y sin la hora, pues con los comercios, con los servicios sanitarios, con los bomberos, con los etcétera, pedir una pizza, decía Google, llamaba ya Google Voz, una pizza para las 9 aquí, y dice, con esto pues ya esperemos, dice ella, esperemos que no haga falta, porque habrá recogido la voz y la habrá identificado, tendrá el dato de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra cuenta corriente a la que cargar, sabrá por Big Data cuál es la pizza que nos gusta habitualmente a quien emite la voz, y le diremos a las 9, y a las 9 en punto llegará a tu casa un pizzero que dirá, su pizza, que le debo nada. Está pagado. Eso es lo que espera, pero dice, claro, ¿y qué desarrollo vamos a tener si de repente facilitamos el mundo ya no a la habilidad de usar una maquinita como esta, ni siquiera eso, sino a la voz? Como a Siri aquí, que le dice, Siri, cago en la mar, dime.
y te dice Siri, no le entiendo bien a veces, o no me insulte a veces, dice cabrona, tal, este tipo de cosas, ¿no? Pues esto, y en el desarrollo tan espectacular que se entrevé en medicina y que le has estimado 15 años o una cosa así, no podríamos encontrarnos con un éxito sorprendente también, en donde juega mucho en la otra parte el papel del consumidor, en donde jugase mucho el papel de paciente, ciudadano, consumidor de servicios de salud. Sí, ahí, gracias por la reflexión. Yo creo la clave la ha dado antes Kino, ¿no? Al final, ¿qué vende Apple? Porque cuando el iPhone, yo no he visto ningún anuncio que te diga lo que hace el iPhone, ¿eh? O sea, vende otra cosa, vende el servicio, era lo que decía Kino, y vende el estilo de vida. ¿Y qué hacemos los técnicos? Los técnicos vendemos qué hace y para qué lo hace, se nos olvida, y cómo lo hace muchas veces también. Sí, sí. ¿Alguien sabe lo que es el ciclo de Otto? Perdón, ¿eh? Ciclo de Otto. Termodinámica. Dos isotermas y dos adiabáticas, que convierte la energía térmica por medio del mecanismo pie la manivela y proporciona a las ruedas un movimiento. Nadie sabéis eso. ¿Tenéis coche? Le dais a un botón y os hace un servicio, vais con él. ¿Alguien sabe la tecnología que va dentro de eso? Costó muchos años, en el año 1900 y poco y tal, conseguir que esa energía térmica por el mecanismo tal, convirtiera en tal. Eso fue una tecnología. Estas tecnologías es igual. ¿Pero qué nos importan esas tecnologías? A unos cuantos, hay gente que son científicos y me suelen decir, cállate, que esas cosas son difíciles y en eso estamos. Pero para la gente normal lo que nos interesa es el servicio que nos proporciona esas tecnologías. La tecnología en sí no es para uno. Es el criterio un poco siguiendo eso. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Los servicios que hacemos, mejorarlos, pero prácticamente los mismos. Y si no los mejoramos, no los mejoramos con herramientas nuevas, pues los dejamos como están, que ya, no sé cómo decir. Es decir, que con el ejemplo del coche creo que os he puesto en eso de la tecnología que llaman la tecnología oculta. El servicio es lo que vale, el coche, lo que funciona, ¿no? Creo que es un poco... Eso, perfectamente de acuerdo, y por eso contestaba. Entonces, yo tengo amigos que venden pues cosas técnicas, ¿no? Y van a foros, y además a foros muy interesantes, pues al Instituto Tecnológico Hotelero. Y yo les digo, pero joder, ponte en el lugar de los que están ahí, que son gestores de hoteles. ¿Qué les estás vendiendo? Y dice, no, pues un sistema de control de clima y de tal y tal. Digo, que no, que ellos no quieren comprar eso. Y me dice, oye, que mi presentación es muy poco técnica y tal. Le digo, no, estás equivocado. ¿Cuántas fotos de autómatas tienes ahí? Digo, si eso, ¿qué le importa a la gente cómo lo haces? ¿Cómo le cambias la vida? ¿Cómo le cambias la forma de gestionar? Al del hotel pequeño. Al del hotel pequeño que tiene un hotel pequeño y no tiene ni que ir al hotel. Y que puede vivir a 80 kilómetros y gestionar su hotel. Eso, véndele eso, que igual interesa. O no, pero véndele esa idea. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué más da? Dile por cuánto y qué le da y punto, ¿no? Y al del hotel grande, háblale de la experiencia del cliente que va al hotel, etcétera, y cómo le cambia la experiencia al cliente del hotel. Y eso, pues los técnicos, pues habitualmente lo hacemos mal, ¿no? Porque precisamente lo que importa es como en el coche. O sea, a ti, ¿qué te importa lo que va por dentro? Si te importa lo que consume, el espacio, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego, con respecto a Siri, la búsqueda de una interfaz amigable, eso no es un concepto nuevo. Eso hace 15 años estábamos intentando decirle a nuestra casa que queríamos bajar las persianas con la voz. Lo que pasa es que la tecnología estaba tan inmadura que eso era pésimo. Además, como no se adoptaba, pues no entrábamos en la rueda de que se investigaba más, no se metía recursos, con lo cual no avanzaba. Ahora avanza, tenemos una interfaz amigable que es el móvil, que además la tenemos todos, que eso pensábamos que iba a ser el mando de la tele, ¿no? Hace 15 años decíamos, no, ¿qué le damos a...? ¿Cómo va a evolucionar lo del paciente? Esto es muy fácil. ¿Qué tiene todo el mundo en la casa? Tele. Entonces, ¿qué tiene todo el mundo? Mando de la tele. Entonces, la gente está súper acostumbrada a coger el mando de la tele. Entonces, voy a decirle al paciente, las primeras aplicaciones de telemedicina y las que iban por MHP, etcétera, decía, voy a decirle al paciente que cada vez que se tenga que tomar la pastilla, que encienda la tele, que ponga la aplicación con el mando, que es una interfaz que conoce, y le diga cuántas pastillas se tiene que tomar hoy y de cuántos tipos. Pues no era la interfaz. No era. Entonces dijeron, bueno, la voz. Y Siri
y las otras ahora están más preparadas. El otro día iba yo de Zaragoza a Madrid en el AVE y iba una señora que tendría 80 años más o menos detrás mío y iba hablando con una amiga todo el rato, ¿no? De vez en cuando se enfadaban y en una de esas saca el teléfono y dice: Siri, ¿qué temperatura hace en Madrid cuando me voy a bajar del tren? Y le dice el Siri: el pescado en Galicia está barato. Y decía: que no, Siri, que te estoy diciendo que qué temperatura hace en Madrid, estoy llegando ya, dime qué temperatura hace. Al final creo que consiguió algo parecido a que se lo diera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, pues ves a una persona de 80 años usando eso, ¿no? Y dices, bueno, pero la mujer insistía, no decaía, ¿no? Porque decía: no, a mí me han dicho que me tiene que entender, entonces la interfaz no es mala, se lo estoy explicando yo mal, tengo el reto de explicárselo bien a la interfaz porque si mis nietos lo usan, yo también lo uso, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado que ya el concepto de la interfaz es mejor y además ya no estamos pensando la interfaz es mala, dice, si la usa todo el mundo, la interfaz es buena, voy a explicárselo bien. Entonces hacemos el esfuerzo de usar la interfaz. Y eso de dos cosas. Entonces, con respecto a lo de antes, 15 años, a ver, ya había dicho que al ritmo al que vamos y si no aparece nada sorprendente, pues no sería extraño que en 15 años nos encontremos organizaciones que tampoco son tan diferentes, o sea, no han cambiado de blanco a negro, sino que han ido evolucionando a una manera más lenta. Hombre, aquí estamos los que debemos hacer que eso vaya más rápido, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué será lo importante para mí? Que dentro de 5 años nos acordemos de esto y pensemos, digamos, oye, ¿cuántas cosas han cambiado? Pues oye, pues esto lo hacíamos así, esto lo hacíamos así, oye, pues hemos avanzado. ¿Cuánto hemos avanzado? Hemos avanzado todo esto, pero si no nos hemos dado cuenta, casi hasta mejor, ¿no? Si ha sido algo que ha ido avanzando de manera natural, que no hemos tenido que hacer porque si se pudiera, todos cerraríamos, ¿no? Vamos a tener un año cerrados y con todo lo que sabemos vamos a reorganizar, vamos a hacer obras en todas nuestras instalaciones y vamos a reorganizar todo, pero tenemos que seguir trabajando también, ¿no? Entonces eso es lo difícil, hacerlo mientras seguimos trabajando. Entonces a mí me gustaría que empujáramos todos, ¿no? Y que dentro de 5 años digamos, oye, pues si no hemos cambiado tanto, y digamos, no, vete hace 5 años, ¿cómo hacíamos esto? Jolín, oye, pues sí, joder, pues sí que hemos cambiado, ¿eh? Poco a poco todos los años, fíjate qué vuelta de tuerca le hemos dado, ¿no? Y eso sería lo bueno, ¿no? Gracias, Vamos a dejar la sala un poco, por si no. No, que fenomenal. Además sí que has ligado con algo que yo quería recoger de la primera reflexión de Joseba, si me permites, que es que, y tiene que ver con lo último que has dicho, durante muchos años yo creo que algunos de los que estamos aquí, o casi todos, los que me conocen algo saben que yo he tenido tendencia a entrar en el cajón del friki. Hemos pensado que a través de la tecnología cambiaríamos las organizaciones y ya hemos visto que eso no va así, que es un poco la reflexión, creo que intentaba expresar antes Joseba y que yo también comparto y no quiero contar mis miserias. Esto es una reflexión de la que no quiero contestación, la voy a dejar solo para aquí y nos vamos a ir, que tenemos cosas que hacer. Ayer en la cena también, que la cena fue especialmente agradable en nuestra mesa y por lo que investigué en las demás también, hablamos de cómo se están transformando las organizaciones, que se están haciendo mucho más fluidas y de una forma muy diferente. Y son las organizaciones en esa transformación las que creo que van a permitir que esto que ahora estamos comentando entre con suavidad desde ese cambio. Porque si realmente mantenemos las organizaciones desde el enfoque de tenemos una historia clínica, y os dejo una reflexión que no sé si la conocéis, de un proyecto de Google Health, que fue un fracaso y teóricamente era un proyecto perfecto porque era permitir la historia clínica distribuida y dejada a la responsabilidad del usuario, del paciente, y no funcionó. Y eso para que nos quede algo por ahí, porque algo debe haber, o sea, que el paciente también tiene sus problemillas, o sea, no solo nosotros. En el momento en que eso se consiga, yo creo que esto avanzará muchísimo. Y la otra idea que a mí me la oyen mucho es que el río siempre va a su cauce y el cauce está muy marcado. Entonces creo que aunque no queramos, el río va a ir a su cauce. Así que yo creo que mi visión ya veis cuál es. Te agradezco muchísimo más la reflexión de prudencia y la reflexión de medida, que también me parece muy importante, y el humanismo. Entonces, si os parece, nos vamos a hacer una visita, creo. Los que queráis ver la farmacia de externos con Carmen y con algunos de nosotros, todos no iremos para no llenarlo, lo vamos a ver y luego volveremos aquí, nos tomaremos un café y luego seguimos para intentar ajustarnos el horario. Muchas gracias a todos y ahora seguimos con Sandra.